A continuación vamos a aprender a utilizar a grandes rasgos el sistema operativo Macintosh. Voy a trabajar varios temas desde un punto de vista bien básico, temas tales como las características de un Mac, el entorno de trabajo principal, las acciones básicas, la gestión de carpetas, el Spotlight y el Time Machine, el Launchpad, el Mission Control, las preferencias del sistema, las acciones avanzadas, Internet y redes, usuarios adicionales, etc. Como dije anteriormente, voy a tratar cada uno de estos tópicos desde un punto de vista bastante básico. Posteriormente, voy a desarrollar otros videos que puedan profundizar mucho más en cada uno de estos elementos. Comencemos entonces. Y para comenzar debemos saber algunos conceptos, como por ejemplo, escritorio, que es la barra de menú, el dock, las preferencias del Finder, etc. Comencemos en este primer video trabajando esos conceptos que son sumamente importantes, fáciles de trabajar, que son de partida el escritorio. El escritorio es la zona que contiene todas las carpetas, como las que vemos acá, y accesos directos hacia aplicaciones del computador desde los menús hasta el dock. Los menús se refieren a los que se ven aquí en el sector superior de la pantalla, y el dock es la barra que podemos observar en el sector inferior. Por supuesto, esta barra se puede cambiar de posición. Si quiero la coloco a la izquierda o a la derecha. Acá en el menú, a la izquierda de él, vemos el menú Apple. Este menú Apple, caracterizado por la imagen de una manzana, nos permite trabajar los siguientes elementos, como por ejemplo obtener información acerca de este Mac, ver la actualización de software, el Apple Store, preferencia del sistema, que es el dock, ítems recientes, forzar salida, reposo, reiniciar, apagar equipo y cerrar sesión como usuario. Entonces, comencemos revisando el primero, acerca de este Mac. Hacemos clic en acerca de este Mac y nos damos cuenta que esta nueva ventana nos entrega información clave respecto a las características de mi computador, como por ejemplo, qué procesador, qué memoria y qué disco de arranque estoy utilizando. También me permite actualizar el software, que es sumamente importante en términos de seguridad de mi equipo. Y también más información. Si quiero obtener información más acabada respecto a mi computador, hago clic en más información. Y a continuación abre una ventana un poco más amplia en el cual nos entrega un menú referente a la visión general, pantallas, almacenamiento, memoria, soporte y servicio. Comencemos con la primera de ellas, visión general. La visión general, como su nombre lo dice, me entrega las características generales de mi computador, como por ejemplo, en este momento estoy trabajando con un MacBook de 13 pulgadas en su pantalla, con un procesador de 2,4 GHz, una memoria de 2 GB, características gráficas, número de serie, el software, etc. También me entrega un informe del sistema mucho más acabado. Por ejemplo, voy a hacer clic en informe del sistema y a continuación va a abrir una pantalla que tiene información mucho más detallada, en términos de hardware, red y software. También me permite, al igual que la opción anterior, buscar actualizaciones, lo cual habíamos dicho anteriormente que es sumamente importante para la seguridad de mi equipo. Eso es en referencia a la visión general. Hagamos clic en pantallas. Y veamos, me entrega información respecto a esta pantalla. Por ejemplo, estoy trabajando con una pantalla a color LCD integrada de 13 pulgadas. Y aquí la marca, las características de esta pantalla. Voy a hacer clic en el panel de preferencias de pantallas y me va a entregar la resolución con la cual estoy trabajando o incluso cómo detectar las pantallas de manera automática. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando con una resolución de 1280 por 800 y con este índice de brillo que puedo ir variando de acuerdo a lo que yo desee en este caso. Por supuesto, si yo conecto mi computador a otra pantalla o incluso a un data show, puedo hacer clic aquí en detectar pantallas y automáticamente va a trabajar en la detección de la pantalla que yo haya conectado.
También tenemos acá, porque fíjense, estábamos en la opción pantalla recién. Si hacemos clic en la opción color, nos vamos a dar cuenta de que nos entrega información. Por ejemplo, estoy trabajando con un LCD a color. También tendría las opciones de Adobe RGB, perfil RGB genérico y sRGB IS 61966-2.1. Y por supuesto también tengo la opción aquí de detectar pantallas y de calibrar si fuese necesario. En mi caso no es necesario, por lo tanto lo voy a mantener tal cual estaba. ¿Ok? Voy a cerrar esta ventana y eso fue la información respecto a las pantallas. Veamos ahora la información respecto al almacenamiento. Como su nombre lo dice, me entrega información a los discos que están conectados a mi computador. Por ejemplo, en este momento yo tengo conectado un pendrive de 16.1 GB. En la sección derecha, a la derecha de esta imagen, nos entrega información respecto a los recursos que estoy ocupando con ese pendrive. Por ejemplo, esta barra, que está relacionada, por supuesto, en sus colores a cada una de ellas, me indica cuánta capacidad tengo ocupada. En este caso tengo 11.06 GB libres de 16,04 GB y me entrega, de acuerdo a sus colores, información del audio, películas, fotos, aplicaciones, copias de seguridad y otros. También en mi computador tengo un disco duro interno de 250 GB, es un disco SATA, y este disco duro lo particioné en dos partes. En una de ellas tengo el Macintosh y en la otra tengo instalado el Windows a partir del Bootcamp. Entonces, veamos la información referente al Macintosh. En este momento tengo 105.88 GB libres de 124,48 GB y me entrega la misma información similar a lo que habíamos visto con el pendrive. O sea que de acuerdo a sus colores, yo sé cuál es la capacidad que está ocupando respecto a audio, películas, fotos, aplicaciones, copias de seguridad, otros. También tenemos el Bootcamp, que fue mediante el cual instalé el Windows y con el cual estoy ocupando el 50% de la capacidad total de mi disco duro interno. En este momento estoy ocupando 85.13 GB de 124, perdón, tengo libres 85.13 GB de 124,71 GB. Y en el caso que tuviese algún CD o DVD instalado, podría ver también las características de este. Tenemos la opción acá también de la utilidad de discos y veamos para qué sirve esta utilidad de discos. Hago clic en el botón utilidad de discos. Perfecto, y fíjense que me entrega información respecto a los discos con los cuales estoy trabajando. Tengo aquí el Macintosh, aquí el Bootcamp en el cual tengo instalado el Windows. Tengo aquí también No Name, sin nombre, se refiere al pendrive. Y me entrega información respecto a verificar, grabar, desmontar, expulsar, nueva imagen, registro, etc. O sea que me doy cuenta que a partir de esta opción puedo reparar un disco, verificar el disco, podría borrar la información, si se fijan, aquí dice primera ayuda, acá dice borrar, podría borrar, eliminar completamente la información, podría restaurar la información en ella, y esto que se llama RAID, que es el nombre del grupo RAID, el formato con el cual estoy trabajando, el tipo de RAID, etcétera. ¿Ya? Es bastante intuitivo, así que no deberían tener conflictos. Voy a cerrar esta ventana y continuamos, luego de haber visto el almacenamiento, vamos a ver las características de la memoria. Memoria. En este momento en mi computador tengo 2 GB de memoria RAM. Y me doy cuenta que el Mac contiene dos ranuras de memoria, en el cual tengo 1 GB en cada una de ellas. ¿Ya? Por supuesto, aquí me entrega instrucciones para ampliar la memoria, si es que quisiese. Clic. Y me abre la página web de soporte de Apple, que en este caso la tengo en inglés.
y se titula Cómo remover o instalar memoria. How to remove or install memory. ¿Ya? Y es bastante intuitivo también, no debería haber algún conflicto. Eso es respecto a la memoria. También tenemos el soporte. El soporte, como su nombre lo dice, me entrega recursos para mi sistema operativo Mac o en general para un Macintosh. En el caso de mi sistema operativo, tengo opción al centro de ayuda y soporte para mi sistema operativo Mac. Y para los recursos de Macintosh tengo acceso al manual de usuario, a las especificaciones y al soporte de hardware. Y también, por supuesto, en el menú también tenemos la opción de servicio, en el cual puedo comprobar el estado de cobertura del servicio y asistencia, porque recordemos que cada computador Macintosh incluye un año de garantía limitada y hasta 90 días de asistencia técnica telefónica gratuita. También puedo pedirle que me muestre mis opciones de asistencia y reparación. Eso es respecto a esta primera opción del menú Apple que se llama acerca de este Mac. Lo voy a cerrar. Entonces vamos en la primera opción que se llama acerca de este Mac. La segunda opción se llama actualización de software. Y veamos para qué me sirve esta actualización de software. Como su nombre lo dice, me permite actualizar todo el software disponible que tenga. Por supuesto, esto lo puedo hacer cuando quiera, cuando tenga tiempo, porque una vez que lo comencé a hacer, no lo puedo eliminar. ¿Ya? En mi caso voy a hacer clic en cancelar. Tenemos la tercera opción que se llama App Store, o sea, almacén de aplicaciones. Y este almacén de aplicaciones, tal como su nombre lo indica, almacena los software y programas que me van a servir para el sistema operativo Mac en el cual estoy trabajando. Pero para utilizarlo debo estar inscrito en App Store. Voy a salir, por lo tanto. Ya. La cuarta opción es en referencia a las preferencias del sistema. Estas preferencias del sistema, voy a hacer un clic en preferencias del sistema, me permiten configurar como yo desee mi computador. En algún video posteriormente voy a profundizar sobre cada una de estas opciones, pero por ahora voy a hacer mención solamente a que podemos configurar en términos personales, términos de hardware, de internet y conexiones inalámbricas, sistema y los complementos que hayamos instalado. ¿Ya? En personal, yo puedo cambiar, por ejemplo, el fondo de escritorio, cambiar de posición el dock, trabajar con el Mission Control, ver la seguridad y privacidad, etc. En hardware, observar y configurar las pantallas, el economizador con el mouse con el cual estoy trabajando. En Internet y conexión inalámbrica me permite compartir documentos, trabajar sobre la red, configurar el correo, contactos, calendarios. En el sistema me permite configurar también la fecha y hora, los controles parentales para quienes tengan hijos, por ejemplo. Configurar el habla, el disco de arranque, etc. Y en mi caso, tengo instalado también el complemento de Flash Player. Ujú. Eso es a grandes rasgos lo que son las preferencias del sistema, que como dije anteriormente voy a desarrollar un video mucho más acabado y profundo sobre esta opción. Tenemos también el dock. Recordemos que el dock es la barra que se ve aquí en el sector inferior de la pantalla. Entonces, me doy cuenta de que esta barra yo la puedo colocar a la izquierda o a la derecha también. A ver, clic sobre izquierda y nos damos cuenta que está aquí en el sector izquierdo. A ver, ¿cómo se verá sobre la derecha? Derecha. Ah, y se fue aquí al sector derecho de la pantalla del escritorio. Personalmente prefiero abajo. Impecable. Vuelvo a Dock. La primera opción dice activar ocultación. Veamos para qué sirve eso. Cuando hago clic en activar ocultación, como su nombre lo dice, se oculta completamente el dock. Se oculta completamente. Lo voy a activar. Desactivar ocultación. Perfecto, ahí apareció. Y ahora fíjense en lo siguiente. Voy a desactivar la ampliación. ¿Qué quiere decir desactivar ampliación? Que cuando yo pase por alguno de estos iconos,
No va a suceder nada, solamente voy a ver el nombre. Por ejemplo, aquí me posiciono y dice iCal o iTunes, etcétera. En cambio, si lo tengo como, si hago clic sobre activar ampliación, cada vez que pase, por ejemplo, por el Skype, va a aumentar su tamaño. Y es mucho más fácil visualizar, a mi parecer. Eso es lo que podemos hablar sobre el dock. También tenemos las preferencias del dock y veamos cuáles son estas preferencias. O sea que podemos cambiar el tamaño del dock. En este caso lo tengo con un tamaño grande. ¿Qué pasa si lo pusiese con un tamaño pequeño? Mire, casi no se vería. Por lo tanto, yo puedo alterar el tamaño del dock de acuerdo a mis necesidades. Podemos ampliar si fuera necesario. Por ejemplo, aquí delante hace un rato había pasado por el Skype y aumentaba muchísimo su tamaño. A ver, si movemos esta barra de ampliación, ¿qué pasa? Casi no aumenta su tamaño. Por lo tanto, yo aquí puedo definir cuál va a ser esa ampliación que necesito. Posición en la pantalla, ya lo habíamos visto. Lo puedo colocar a la izquierda, abajo o a la derecha. Minimizar ventanas usando el efecto Aladino. Tenemos el efecto Aladino y tenemos el efecto a escala. Veamos, el efecto Aladino, en este momento tengo definido con el efecto Aladino, voy a abrir el Safari y lo voy a cerrar. Y así es como se ve. A ver, hagamos clic ahora a efecto escala, lo amplío. Claro, y hay una pequeña diferencia, no sé si alcanzan a verlo. En el efecto escala, altera su tamaño, pero siempre manteniendo esa forma cuadrada que tiene. En cambio, con el efecto Aladino existen ciertas curvas cuando logra esconderse esta ventanita del Safari. También tengo otras opciones, como por ejemplo minimizar ventanas en el icono de la aplicación. Apertura de aplicaciones animada. Ocultar y mostrar el dock automáticamente. Mostrar indicadores luminosos en la aplicación abierta. Veamos para qué sirve cada una de ellas. Empecemos, en este caso, de abajo hacia arriba. Dice mostrar indicadores luminosos en la aplicación abierta. Claro, y yo en este momento, ¿qué programas tengo abierto? Es fácil darse cuenta porque ahí sale un indicador luminoso en la parte inferior. Por ejemplo, tengo abierto el Safari. ¿Cómo lo sé? Ahí veo un indicador luminoso en la parte de abajo. También tengo abierto el mail. Lo observo por el indicador luminoso. También las preferencias del sistema que me permite configurar. También este otro software que se llama JDownloader, el QuickTime Player, etc. Ujú. Es bastante importante eso para saber qué programa uno tiene abierto y no estar ocupando recursos en forma innecesaria. También tenemos la opción de ocultar y mostrar el dock automáticamente. En este momento todos estamos viendo el dock. Le voy a hacer un clic sobre él y fíjense, desapareció. Pero me acerco y me permite nuevamente que aparezca. Ujú. Le voy a quitar esta opción de ocultar y mostrar el dock automáticamente. Bueno, pasa a llevar el icono de Skype, así que se va a abrir, luego lo cierro. Apertura de aplicaciones animadas. Como su nombre lo dice, permite abrir estos programas de animación. Y por último, el primero que vemos acá, minimizar ventanas en el icono de la aplicación. A ver, y si le hiciera clic ahí, veamos, por ejemplo, tengo esta opción. O sea, al haberle hecho clic, no se va a la derecha del dock como lo habíamos visto anteriormente, sino que se va directamente hacia el icono de la aplicación. Por ejemplo, lo voy a volver a reiterar. Tengo aquí abierto el Safari. Si yo lo minimizo, fíjense, se va directamente al icono de la aplicación de Safari. En cambio, le voy a quitar el ticket,
de minimizar ventana en el icono de la aplicación, le voy a quitar ese ticket y veamos qué es lo que va a pasar ahora. Ya se va a abrir, pero cuando yo lo minimice, debiese irse al sector derecho del dock. Y ahí se va al sector derecho. ¿Ya? Y lo voy a mantener así en este caso. Voy a cerrar la ventana del dock, de preferencia del dock. Y vuelvo al menú Apple. Tenemos también ítems recientes. ¿A qué se refiere? A todas las aplicaciones, documentos y servidores sobre los cuales he trabajado últimamente. Por lo tanto, si yo trabajé hace unos minutos atrás con una imagen, puedo ir a buscarla acá, si es que existiese, por supuesto. O aquí yo tengo un documento, lo vi hace un rato atrás, referente a la evaluación Teams y puedo hacer clic y se abre directamente y no tengo que ir a buscarlo donde se encuentre. Y ahí está el documento. Salir de vista previa. Ya, eso eran ítems recientes. Forzar salida, en otras palabras, significa apagar el computador de manera forzada. Colocar el computador en reposo, si es que a lo mejor yo tengo que ir a almorzar, y mientras almuerzo lo puedo mantener en reposo para que no ocupe recurso en forma innecesaria. Reiniciar es exactamente, su nombre lo dice, apaga el computador para que vuelva a prenderse en forma automática, en este caso. Y apagar completamente el equipo. Y cerrar sesión, ya, si es que hubiesen hartos usuarios, por supuesto, cuando termino de ocupar mi computador, debo cerrar la sesión. ¿Ya? Vamos a continuar en el video número 2 entonces. Muy buenos días. En este segundo video vamos a trabajar sobre los siguientes temas. El dock, vamos a ver qué significan las pilas en el dock, las preferencias del Finder, las nociones básicas sobre las ventanas, cómo está organizado el computador. Vamos a hablar también sobre las imágenes, la música y otras carpetas, la barra lateral, el spotlight, las preferencias del sistema, el launchpad, cómo personalizar el launchpad y el Mission Control. Para comenzar, nosotros ya habíamos hecho mención al dock en el video número 1. Las carpetas del dock se denominan pilas. Una pila puede ser un puñado de documentos, un grupo de aplicaciones o un conjunto de carpetas. Cualquier cosa a la que necesita acceder con frecuencia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que nosotros tenemos las pilas de documentos y de descargas. Documentos y descargas. La pila de documentos, como su nombre lo dice, me permite verificar todos los documentos que hay en términos de archivos y carpetas dentro de él. Las pilas de descargas, en cambio, me permite observar todas las descargas que están siendo realizadas directamente desde Internet. Por ejemplo, en este momento estoy bajando varios archivos de Internet y puedo verlos aquí. Ahora, si hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre la pila documentos, por ejemplo, es exactamente lo mismo porque nos va a salir el mismo menú en documentos y en descargas. Entonces nosotros vamos a obtener un menú que me permite ordenar por nombre, fecha de inclusión, fecha de modificación, fecha de creación y la clase. En mi caso yo lo tengo como fecha de inclusión. También me permite mostrarlo como carpeta o pila. Fijémonos en el icono como está en este momento. Lo voy a cambiar a carpeta y me doy cuenta que la figura del icono cambia. O sea, en otras palabras, es un tema de visualización nada más. Ahora, el contenido también se puede ver como abanico, retícula y lista. En mi caso lo tengo como automático. Veamos qué quiere decir cada uno de estos. Hagamos clic sobre abanico. El verlo como abanico me permite visualizar los archivos que hay en él de esta manera. Ahora, si lo tenemos como retícula, me permite visualizarlo en una pequeña carpeta, perdón, en una pequeña ventana, que es la que podemos ver aquí en pantalla. Y además, si es que lo elegimos como lista, nos permite tener una visión mucho más general de cada uno de los archivos y de las carpetas.
Entonces, en mi caso yo lo voy a mantener como automático. El automático en este caso sería la retícula. También tenemos algunas opciones, como por ejemplo, eliminar del dock o mostrar en el Finder. Ahora, si yo elijo eliminar del dock, desgraciadamente esta carpeta se va a ir de ahí, se va a eliminar. Pero si hacemos clic en mostrar en el Finder, fijémonos qué es lo que pasa. Se abre directamente el Finder y podemos ver acá la carpeta documentos, con todos los archivos y subcarpetas indicadas anteriormente. Además, también podemos ir directo a abrir documentos y vamos a volver a ingresar a la carpeta documentos con todos los archivos y carpetas que hay en él. ¿Ok? Bueno, lo mismo sucede cuando hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre la pila de descargas. Sale exactamente el mismo menú, por lo tanto no hay mucha diferencia en ese sentido. Ahora, habíamos indicado que el dock se puede ver aquí en el sector inferior de la pantalla, a la izquierda o a la derecha de la pantalla. Y veamos cómo se hace eso. Me puedo ir al menú de Apple y acá dice Dock. Dock, ya habíamos indicado en el video número 1, para qué sirve cada una de estas opciones. Entonces ahora estamos recordando que también se puede llevar el dock a la izquierda o a la derecha, como deseemos. Por ejemplo, a la izquierda se vería de esa manera. A la derecha se vería de esa forma. O finalmente, como me gusta a mí, aquí abajo. ¿Ok? También existe la posibilidad de que nos vayamos a las preferencias del sistema. Y en esta preferencia del sistema tenemos la opción personal y ahí tenemos dock. Por lo tanto, también me permite de esta forma posicionar el dock a la izquierda, a la derecha o abajo. Lo voy a mantener abajo. Ahora vayamos al Finder. Voy a abrir el Finder, que es el primer icono que se puede observar acá en mi pantalla. Y el Finder, podemos configurar el Finder respecto a sus preferencias. En este momento tenemos el Finder abierto y voy a ir directamente al menú Finder y luego Preferencias. Y estudiemos cada una de ellas. Fíjense que en mi caso, yo tengo sobre el escritorio, por ejemplo, los discos duros con los cuales estoy trabajando, un disco duro externo, si tuviera un pendrive también aparecería acá, también tengo algunos archivos, etcétera, y carpetas, ¿ya? Que los puedo posicionar tal cual yo desee. Ahora, estos se ven acá debido a que yo tengo marcada en la opción general de las preferencias del Finder como mostrar estos ítems en el escritorio, y me refiero a los discos duros, discos externos, discos de CD, DVD y iPod y servidores conectados. Si yo les quitase estos tickets, fíjense, se eliminarían cada uno de ellos, no los podría observar. Los voy a mantener con el ticket. Las nuevas ventanas muestran directamente la opción, la carpeta gflores, que es la carpeta de usuario en este caso. Yo podría, por ejemplo, podría haberlo dejado como que mostrase directamente el escritorio. Y veamos qué sucede en este caso, que lo muestre directamente como escritorio. ¿Ya? Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Y fíjense qué es lo que pasa. Me muestra directamente lo que está en el escritorio. Me muestra directamente lo que está en el escritorio. Ahora lo voy a mantener como gflores. Abrir carpeta siempre en una ventana nueva. Esto me permite, como su nombre lo indica, cada vez que abra una nueva carpeta, se va a abrir en una ventana nueva y no aquí, como está sucediendo en este caso. Carpetas y ventanas con resorte, si es que quiero una espera corta, media o larga. Eso es respecto a la opción general de las preferencias del Finder. Pero veamos qué significa en términos de etiquetas. Usar estos nombres de etiquetas me permite etiquetar con los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta o gris. También me permite
configurar las preferencias de la barra lateral. Entonces, en la barra lateral yo puedo ver todo esto, todos mis archivos, AirDrop, aplicaciones, escritorio, documentos, descargas, películas, música, imágenes, flores, Gflores. Puedo también ver los compartidos. En este caso, volver a mi Mac, servidores conectados, ordenadores, bonjour. Y los dispositivos de entrada, que en este caso son, por ejemplo, el mismo MacBook, lo voy a dejar con ticket, los discos duros que tengamos, los discos externos, el iDisk, los discos de CD, DVD y iPod. Y finalmente, las preferencias respecto al avanzado. O sea, mostrar extensiones de los nombres de archivos. Por ejemplo, si hago clic ahí, puedo mostrar las extensiones que estos tienen. Mostrar aviso antes de cambiar una extensión. Mostrar aviso antes de vaciar la papelera. Esto es sumamente importante, voy a volver acá. Mostrar aviso antes de cambiar una extensión. Porque cabe indicar que si yo cambio la extensión de cualquier archivo, puede quedar inhabilitada la lectura de este. Y también vaciar la papelera de forma segura. Al realizar una búsqueda, sea la que sea, voy a buscar en este Mac, en la carpeta actual o usar alcance de la búsqueda anterior. Lo voy a mantener como buscar en este Mac, de tal manera que si yo necesito buscar algo, aquí en el sector superior, voy a cerrar las preferencias del Finder, basta con que yo busque, por ejemplo, ya, lo voy a buscar como introducción y me busca todos los documentos que tenga la palabra introducción, cuyo nombre de archivo contenga la palabra introducción. ¿Ya? Cuyos documentos, por ejemplo, introducción a PowerPoint, aquí tengo algunos otros archivos, este documento debe tener la palabra introducción, etc. Ahora, veamos algunas nociones básicas sobre las ventanas. Tenemos acá, por ejemplo, voy a ampliar un poco más esta ventana. Tenemos acá la barra de herramientas que es la que se ve en el sector superior. Esta es la barra de herramientas. Tenemos las carpetas, en este caso. El área de visualización. La búsqueda, que está en el sector superior derecho. Y también la barra de estado, que es lo que vemos aquí abajo. La pregunta es ahora, ¿cómo está organizado el ordenador? Nuestro computador está organizada de la siguiente forma. Voy a hacer doble clic, voy a hacer clic sobre Macintosh HD. Nuestro sistema operativo Mac organiza los ítems del ordenador en carpetas. El disco interno se denomina Macintosh HD. Contiene muchas carpetas importantes. Para visualizar cada una de estas, debemos hacer doble clic sobre el icono Macintosh HD. Entonces, aquí nosotros vemos estas 4 carpetas principales. Tenemos la carpeta de usuarios, ¿ya? Veamos qué es lo que contiene esta carpeta de usuarios. Aquí nosotros podemos ver una carpeta compartida y una carpeta personal de cada uno de los usuarios. De tal manera que si yo tuviera un segundo usuario, ese usuario cuando ingrese, él va a poder ver un icono de casa, tal como vemos acá, sobre su carpeta personal de usuario. En mi caso, la carpeta se llama Gflores, ¿ya? Se entiende de que si hubiese un segundo o un tercer usuario, yo a ellos los vería como una carpeta normal, y solamente este icono de casa estaría sobre el usuario activo en este caso. Ahora, si alguien tiene un hijo, por ejemplo, y no quiere que el niño se meta en cada uno de los archivos personales, yo puedo tener configurado cada uno de estos usuarios, que se hace en las preferencias del sistema. Ahora, si yo le quiero entregar a él, por ejemplo, una fotografía, lo puedo hacer aquí en el compartido, en el cual cada uno de los usuarios va a tener acceso. También tenemos la carpeta aplicaciones y como su nombre lo indica, tenemos todos los programas con los cuales estamos trabajando. También tenemos la carpeta librería, la cual contiene tipos de letras, módulos de internet y otros ítems utilizados por las aplicaciones y están disponibles para todos los usuarios del ordenador.
También tenemos la carpeta Sistema. Esta carpeta contiene el sistema operativo Macintosh y no deberíamos nunca cambiar el nombre o la ubicación de la carpeta. Si lo hacemos, podríamos crear graves daños sobre nuestro sistema operativo. Eso es en términos generales. Ahora, si nosotros nos vamos a la carpeta Inicio, ya, en este caso la carpeta Gflores, nosotros vamos a poder observar cada una de las carpetas en referencia a las descargas, documentos, escritorio, imágenes, música y películas. Como por ejemplo, si pudiésemos abrir alguna canción con el iTunes, esa canción se guardaría acá, en la carpeta Música. La carpeta Descargas nos permite observar todos los archivos que se están descargando directamente desde Internet en este momento. La carpeta Documentos, como su nombre lo indica, me entrega todos los documentos que tengo. Por supuesto, puedo crear carpetas para ir ordenando estos documentos. Si por algún motivo no pudiese crear carpetas, tengo que hablar con el administrador del sistema. Como por ejemplo, aquí yo voy a crear una carpeta nueva que se llame Mac. Y desplazar cada uno de los documentos referente a esta carpeta a ella, como por ejemplo este Mac de Lion, este otro documento, este libro que se llama Leopard for Dummies, una revista, aquí tengo una clase de Mac, una guía del sistema, y así sucesivamente. Lo importante siempre es mantener un orden. Puedo crear más carpetas, una que se llame universidad, preparación de clases, etc. ¿Ok? También tenemos esta barra lateral. Las carpetas que utilizamos habitualmente se encuentran acá, en favoritos. Acá, en la sección compartido, tenemos la información respecto a los computadores compartidos disponibles en red, los cuales van a aparecer automáticamente ahí. Y también acá, en la sección de dispositivos, vamos a tener una lista de los diferentes tipos de almacenamientos conectados al computador. Voy a cerrar ahora el Finder acá. Voy a ir al sector superior de la pantalla, donde vemos el icono de una lupa. Eso se llama Spotlight. El Spotlight es un buscador de archivos extremadamente potente que es capaz de buscar nombres de archivos, contenido y metadatos y de encontrar prácticamente cualquier elemento en el ordenador, incluidos documentos, imágenes, música, mensajes de correo electrónico, etc. Por ejemplo, coloquemos la palabra mi nombre, Gabriel, y veamos qué es lo que encontramos. Fíjense que existe un mejor resultado, documentos que contienen la palabra Gabriel, mensajes de correo electrónicos, contactos, páginas web, planillas u hojas de cálculo, buscar, búsquedas web, etc. O sea, es extremadamente potente. Revisemos ahora las preferencias del sistema. Estas preferencias del sistema nos permiten configurar nuestro sistema operativo. Voy a hacer clic en él. Mediante las preferencias del sistema podemos personalizar varios aspectos del computador, como por ejemplo la apariencia del escritorio, la interacción con el computador o el modo de compartir información con los usuarios de otros computadores. Las preferencias se agrupan en las siguientes categorías. En la categoría personal, que nos permite personalizar el aspecto del escritorio, el idioma utilizado en los menús y los cuadros de diálogo y los ajustes de seguridad del computador. También tenemos la opción de hardware.
Esta opción nos permite controlar los dispositivos conectados al computador, como por ejemplo las pantallas, los teclados, las impresoras, etc. Internet y conexiones inalámbricas me permite configurar la conexión a Internet, definir los ajustes de red, configurar las carpetas y los discos compartidos y además gestionar la cuenta iCloud, entre otros. Y también tenemos la opción de sistema, donde podemos configurar las cuentas de usuario en el computador, actualizar el software, seleccionar el disco de arranque, etc. Y en mi caso también tengo la opción complemento debido a que instalé esto hace un par de días. Ahora, aboquémonos al Launchpad. El Launchpad básicamente nos brinda un acceso rápido a todas las aplicaciones. Una forma de ingresar al Launchpad es haciendo clic sobre el icono que se encuentra en el dock, Launchpad. Y nos vamos a dar cuenta que nos muestra todas las aplicaciones o todos los programas que tenemos en nuestro computador. Cada una de esas aplicaciones o programas. Hay varias formas de acceder al Launchpad, como por ejemplo con un gesto multitouch desde el Magic Mouse o el Magic Trackpad, que consiste en 3 dedos que se juntan al pulgar, ya que en este momento no lo pueden ver, lo estoy haciendo en este momento, pero en algún video próximo voy a mostrar directamente cómo trabajar con los dedos para cada una de las funciones. También, como lo dije anteriormente, desde el icono que se encuentra en el dock, que es el que podemos ver acá. Entonces, basta con que yo haga clic en ese icono y puedo ver cada uno de los programas. ¿Ya? No es necesario ir a la carpeta de aplicaciones del Finder. Ahí puedo ver cada uno de los programas. Por ejemplo, si yo quisiera que uno de los programas que está acá apareciese en el dock, basta con arrastrarlo. Como por ejemplo, busquemos alguno que nos interese. Por ejemplo, estas notas adhesivas. Ya las notas adhesivas, yo las tomo con el cursor y las arrastro directamente hacia el dock. Y espero que le hagan un espacio. Le hacen un espacio y lo suelto. Y ahí lo podemos ver. Ahora, si yo quisiera sacar estas notas adhesivas desde el dock, basta con hacerle un clic y llevarlo hacia afuera, ¿ya? Posicionarlo ahí y salió del dock. ¿Qué más podemos indicar respecto al dock? Bueno, elimina aplicaciones rápidas y fácilmente desde nuestro sistema operativo también. ¿Cómo podemos personalizar ahora el Launchpad? ¿Ya? Lo podemos personalizar de varias maneras. Voy a hacer un clic acá. Pensemos, ya, me gustaría tener, por ejemplo, varios programas dentro de una carpeta, porque puedo tener carpetas de programas. Por ejemplo, quiero tener el Paintbrush con el GIMP dentro de la misma carpeta y llamarle a la carpeta, por ejemplo, diseño gráfico. Basta con que tome cualquiera de estos dos iconos, cualquiera de estas dos aplicaciones, y la arrastro sobre la otra. Por ejemplo, tomé Paintbrush y lo arrastro, la posiciono sobre GIMP, y fíjense que aparece. Ahí aparecen los dos y dice sin título. Esta es una carpeta. Por defecto indica sin título. Entonces basta hacerle clic una vez y yo le puedo colocar un nuevo nombre. Por ejemplo, diseño gráfico. Enter, un clic afuera y ahí aparece mi nueva carpeta que se llama diseño gráfico. Si por algún motivo yo ya no quiero mantenerlo en carpeta, fácilmente yo abro esta carpeta, diseño gráfico, tomo este icono, por ejemplo el de Paintbrush, y lo llevo fuera de esta sección. Y automáticamente se deshace la carpeta y puedo ver las dos aplicaciones que no se relacionan entre sí dentro de alguna carpeta. Es bastante fácil e intuitivo de utilizar. Revisemos ahora el Mission Control. Este Mission Control es un centro de operaciones de Mac. Por ejemplo, imaginemos que tengo abierto el Word, el PowerPoint y el Excel. Tengo estos tres
programas abiertos en la misma carpeta. Voy a ir al Mission Control y voy a poder observar acá las tres aplicaciones. Fíjense que en el escritorio principal yo tengo todo. El PowerPoint, el Excel y el Word. Por ejemplo, me quiero ir al PowerPoint, hago un clic sobre él. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera tener cada uno de estos programas en escritorios distintos? Como por ejemplo, quisiera tener el Excel en un nuevo escritorio. Basta con tomarlo y moverlo al sector superior del Mission Control. Ah, y abre un segundo escritorio. Y así yo puedo abrir un tercer escritorio incluso. De tal manera que cuando esté trabajando sobre mi escritorio, basta con irme a los escritorios de los lados. Por ejemplo, puedo ir de uno a otro, deslizando los dedos, como podemos ver en esta situación. Por lo tanto, Mission Control podemos concluir que reúne exposé, dashboard, spaces y aplicaciones de pantalla completa para brindarnos un lugar para ver y navegar todo lo que está corriendo en nuestro sistema operativo. Ahora, fíjense que nosotros podemos también ir directamente al Mission Control desplazando tres dedos de arriba hacia abajo. Entonces deslizamos hacia arriba con tres dedos sobre el trackpad o hacemos clic en el icono de Mission Control del dock. Por ejemplo, yo voy a desplazar los tres dedos y puedo ver directamente ahí con lo que estoy trabajando. Perfecto, es bastante intuitivo. El escritorio 2, por ejemplo, el escritorio 1, puedo ir directamente al dashboard, etc. ¿Ok? Entonces, el dashboard se ubica en la parte superior izquierda para tener un acceso mucho más fácil. Tenemos también aplicaciones a pantalla completa, las cuales aparecen a la derecha de los espacios del escritorio en la hilera superior. Y también tenemos las ventanas en tamaño estándar y el escritorio que aparecen en la parte inferior de Mission Control. Y eso es en términos generales. A continuación vamos a seguir con el video número 3. Muchas gracias. Muy buenos días. En este tercer video y último de este taller básico del sistema operativo Mac Lion, vamos a trabajar el Time Machine y el AirDrop. Nosotros podemos realizar automáticamente copia de seguridad de nuestro Mac. Si perdemos un documento, por ejemplo, podemos viajar atrás en el tiempo para recuperarlo. Para comenzar a utilizar Time Machine solo debemos conectar un disco FireWire o USB o bien una Time Capsule al ordenador y hacer clic en usar este disco en el cuadro de diálogo que va a aparecer posteriormente. Entonces, lo primero que voy a hacer en este momento es, punto número 1, tengo el pendrive puesto en mi computador, luego voy a las preferencias del sistema, Time Machine. Y tenemos aquí la ventana correspondiente al Time Machine, la vamos a activar. Luego debemos seleccionar el disco en el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, ya está seleccionado acá, No Name. Si yo hago clic en seleccionar el disco, tengo todas las opciones posibles, o sea, el bootcamp, por ejemplo, No Name, etc. Recordemos que cuando yo selecciono alguno de ellos, va a borrar toda la información en su interior. Por lo tanto, debemos respaldar cada uno de los archivos y carpetas que tengamos. En mi caso tengo un pendrive completamente vacío, ¿ya? Y formateado. Hago clic en usar disco de copia de seguridad. Y comienza a guardar la copia. Eso es seleccionar disco. Mientras guarda la copia, hagamos clic en opciones. Entonces, excluir estos ítems de las copias de seguridad. Claro, esta
excluida la información del bootcamp y del mismo no-name, que es el pendrive. Realizamos copia de seguridad con alimentación de batería, perfecto. Podemos notificar cuando se hayan borrado las copias antiguas y podemos bloquear documentos el tiempo que deseemos, en este caso un día, una semana, 2 semanas, un mes y un año. Lo voy a mantener en 2 semanas. Después de la última edición, hago clic en guardar. Esas eran las opciones. Y en este momento simplemente esperamos el tiempo que necesitemos para realizar el Time Machine. También podemos, por ejemplo, mostrar el estado de Time Machine en la barra de menús. Por lo tanto, si yo lo mantengo con un clic, podemos observar el estado en la parte superior. O también puedo quitarlo. Ya lo voy a mantener con el ticket para que nos muestre el estado de Time Machine en la barra de menús. Y eso es absolutamente fácil e intuitivo, así que no vamos a tener problema en él. Mientras realiza la copia, voy a ir al AirDrop. Para ello, hago clic aquí en el Finder y encuentro por aquí abajo el AirDrop. ¿Ya? Ahora con el Macintosh Lion nos es mucho más fácil compartir archivos. Cuando abrimos AirDrop en el Finder, este nos va a mostrar todos los ordenadores o computadores cercanos y vamos a tener la opción de poder compartir nuestros archivos con los otros usuarios. Cuando abrimos la ventana, lo primero que observamos son los diferentes ordenadores disponibles. En este caso, vemos que está mi computador, que se llama MacBook de Gabriel, ¿ya? Y no tengo ningún otro. Si hubiesen otro, estarían aquí en estas circunferencias colocados, ya también como iconos. Lo único que tenemos que hacer para enviar, por ejemplo, un archivo desde mi computador hasta otro es tomar el documento y soltarlo en el icono que va a aparecer. También es absolutamente fácil e intuitivo. Y de esta manera vamos a poder enviar y recibir archivos mucho más rápido y sin necesidad de subirlo a la red. Voy a volver al Time Machine. Dice que Time Machine no ha podido completar la copia de seguridad. Veamos por qué. Esta copia de seguridad es demasiado grande para el disco de copia de seguridad. La copia de seguridad requiere 23.35 GB, pero solamente hay 15,68. Bueno, ese es el proceso al fin y al cabo, independientemente de que yo haya colocado un pendrive un poco más pequeño. ¿Ya? Es eso. Hay que tener también en cuenta, por lo tanto, la capacidad del disco duro externo o del pendrive que coloquemos para realizar esta copia de seguridad. En mi caso utilicé este pendrive solamente con fines pedagógicos y no de otra manera. Por supuesto, muchos de los temas quedaron en el tintero. Por lo tanto, voy a desarrollarlos de manera mucho más técnica y más profunda en los siguientes videos que voy a seguir subiendo. Esta pequeña gama de 3 videos solamente pretenden introducir a lo que es el sistema operativo Macintosh para aquellas personas que no tienen experiencia en el sistema operativo o que vienen a lo mejor de Windows, como fue mi caso en algún momento.